Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo 4 y nosotros vamos a presentarles sobre el tema el nivel sintáctico y semántico, técnicas de la comunicación visual. La sintáctica y la semántica en el diseño gráfico nos ayudan a abordar el proceso de composición con inteligencia, pues este es el paso más importante en la resolución de un problema visual. No existen reglas, pero sí criterios que surgen en investigar el proceso de percepción humana. Para comprender mejor el nivel sintáctico y semántico del diseño gráfico, primero debes saber qué es una composición. Composición es la acción y efecto de componer. En sentido general, es el acto de fusionar o reunir varias cosas y disponerlas en cierto orden para obtener una, con la finalidad de lograr construir algo. Una de las partes más importantes o decisivas a la hora de crear un proyecto de diseño gráfico es el estudio de la composición. El éxito de un proyecto de este tipo reside fundamentalmente en una composición perfecta, que sea capaz de transmitir una idea de manera sencilla y directa. Al realizar una composición, lo que estamos haciendo es proyectar o disponer dentro de nuestro espacio-formato varios signos o elementos de diseño, como texturas, colores, tamaños, tipografías, ilustraciones, etc., creando un efecto estético y agradable. Existen diferentes clases de composición, y cada una de ellas nos ayudará a resolver determinados problemas de nuestro diseño. Composición clásica o estática. Este tipo de composición busca reafirmar la estática para ausentar el sentido de continuidad, eliminando todo aquello que pudiera sugerir movimiento, evolución o transformación, dando por resultado un efecto tranquilizador. Se centra en la forma y elimina todo aquello que pudiera trastornarla. Aprovecha el equilibrio y la simetría. Composición dinámica o libre. Este tipo de composición, al contrario de la clásica, nos da la impresión de movimiento y fuerza. En este caso, lo que denomina es el contraste entre los distintos elementos de la composición, desde el que da sentido de fuerza violenta hasta aquel que es apenas insinuado, sugerido e inconcluso. Para obtener este resultado existen ciertas exigencias que son fundamentalmente para la composición, tales como la unidad y el equilibrio. Composición continua. Este tipo de composición se caracteriza porque en ella la acción de los elementos visuales se desarrolla dominando el espacio-formato con una relación continua, de tal manera que su lectura visual tendrá que ser sucesivamente coordinada en todas las zonas del formato, ya que no habrá ningún punto que esté determinado por un interés preponderante. Composición en espiral. Con esta composición conseguiremos un efecto de fuerza vital cuando los elementos se expanden hacia el exterior del formato. Si por el contrario la línea espiral se repliega hacia sí misma, el efecto será trágico. En este tipo de composición, lo más característico es el sentido de profundidad. Composición polifónica. Este tipo de composición trata de presentar varios temas compositivos desarrollados simultáneamente y se unifican entre sí dentro del mismo espacio, y es cuando se genera esta composición. Las técnicas de comunicación visual. Las técnicas visuales refuerzan el significado. Su objetivo es que tanto el artista como el espectador puedan comprender un mensaje, creando así un lenguaje universal. Estas técnicas ofrecen una amplia paleta de medios para la expresión y comprensión visual. Sin embargo, la interpretación personal siempre será una limitante. Sintácticas. Equilibrio. Inestabilidad. Cuando hay un centro de gravedad y dividimos el plano en dos partes, horizontal o vertical, y disponemos los pesos de los elementos de un modo equitativo, tenemos equilibrio. Esta es la técnica más importante para la percepción humana, pues es la base para la formulación de juicios visuales. Su importancia radica en la intensa necesidad de equilibrio que manifiesta el ser humano ante cualquier declaración visual, ya que se percibe visualmente bien dentro de una composición. El equilibrio es fundamental en la naturaleza del hombre. Su estado opuesto es el colapso o la inestabilidad, que es la ausencia de equilibrio y da lugar a formulaciones inquietantes y provocadoras. Los pesos se disponen de manera irregular, muestra un descontrol en la composición, por lo tanto, este puede inquietar al respecto al decodificar el mensaje. Simetría, asimetría.
El equilibrio se puede obtener simétricamente o asimétricamente. La simetría es el equilibrio axial, es decir que, al trazar una línea central, las mismas proporciones del lado derecho están en el lado izquierdo. Sin embargo, en diseño, este resultado puede parecer en ocasiones sencillo, estático y aburrido. El opuesto es su asimetría, que en ocasiones resulta más interesante y variado, e incluso haciendo uso de este se puede obtener un peso visual equilibrado. Regularidad y regularidad. En diseño, la regularidad consiste en favorecer la uniformidad de los elementos y el orden preciso basado en algún principio. Su opuesto es la irregularidad, que realza lo inesperado y lo insólito. Economía, profusión. La economía es la presencia de unidades mínimas de elementos visuales y que intenta resaltar los aspectos más esenciales de estas. Solo enseñamos los elementos necesarios para identificar la imagen, por lo tanto representa lo pobre y lo puro. Su opuesto, la profusión, está asociada al poder y a la riqueza. Se encuentra recargada y tiende a la presentación de adiciones discursivas que embellecen mediante la ornamentación, el barroquismo o lo sobrecargado. Actividad-pasividad. La actividad refleja movimiento, la postura enérgica. Su opuesto, la pasividad, representa un equilibrio absoluto, una fuerza inmóvil, produciendo así una sensación de reposo. Unidad-fragmentación. Por unidad hablamos de una serie de elementos diversos que son perceptibles visualmente como un objeto único. Las numerosas unidades deben ensamblar perfectamente para conseguir esto. Su contrario, la fragmentación, es la descomposición de los elementos y unidades en piezas separadas que se relacionan entre sí pero se perciben de manera individual. Neutralidad, acento. Afirmar que un diseño puede tener un aspecto neutral parece casi una contradicción en sus términos, pero lo cierto es que hay ocasiones en las que el marco menos provocador para una declaración visual puede ser la más eficaz. La atmósfera de neutralidad es perturbada en un punto por su opuesto, el acento, que consiste en realizar intensamente una sola cosa contra un fondo uniforme. Transparencia y opacidad. Las técnicas opuestas de la transparencia y la opacidad se definen físicamente una a otra. La primera, que es la transparencia, incluye un detalle visual que es percibido por el ojo, a través del cual es posible ver lo que está detrás de la imagen. La segunda, que es la opacidad, es justamente lo contrario. Esta bloquea y oculta los elementos visuales de una imagen. Plano profundo. Estas dos técnicas visuales están regidas por el uso o la ausencia de perspectiva. En el caso del plano hay ausencia de perspectiva. Estas se ven reforzadas por la reproducción de una información ambiental. En el caso de la profundidad, esta imita efectos de luz y sombras de claro-oscuro para sugerir alguna apariencia de la dimensión. En el caso del plano, elimina la apariencia natural de la dimensión. Secuencialidad, aleatoriedad. En una secuencialidad está basada en una respuesta compositiva, tiene un plan de presentación que dispone un orden lógico. La ordenación puede estar respondiendo a una fórmula, pero por lo general son una serie de cosas que están dispuestas según un esquema rítmico. Por otra parte, la técnica aleatoria es la falta del plan, es una desorganización planificada o una presentación accidental de toda la información visual. Por último, de las técnicas sintácticas tenemos la continuidad y la episodicidad. La continuidad puede estar definida por una serie de conexiones visuales ininterrumpidas. Estas son muy importantes si se quiere lograr una declaración visual unificada. La episodicidad muestra una desconexión o una conexión muy débil. Esta técnica lo que hace es reforzar el carácter individual de las partes de un todo, pero no abandona completamente el significado global de este. Semánticas. Simplicidad, complejidad. La simplicidad impone un carácter directo y simple de la forma elemental, libre de complicaciones o elaboraciones secundarias. Por otro lado, la complejidad implica una complicación visual, debido a la presencia de numerosas unidades que dan lugar a un difícil proceso de organización del significado. Reticencia y exageración. La reticencia persigue una respuesta máxima del espectador ante elementos mínimos. Por lo contrario, la exageración, para ser visualmente efectiva, recurre a lo extravagante y va más allá de lo verdadero con el objetivo de ampliar e intensificar.
Espontaneidad, predictibilidad. La predictibilidad, como técnica visual, sugiere un orden o un plan muy convencional y prevé de antemano lo que será todo el mensaje visual. La espontaneidad se caracteriza por una falta visual de plan aparente. Es una técnica que tiene una gran carga emotiva. En las técnicas de comunicación visual, la sutileza rehúye el propósito evidente. Indica una aproximación visual dedicada y debe utilizarse inteligentemente para conseguir soluciones ingeniosas. La audacia es por naturaleza una técnica visual obvia. El diseñador debe usarla con atrevimiento, seguridad y confianza, pues su propósito es conseguir una visibilidad óptima. Coherencia-variación. La coherencia expresa la compatibilidad visual, desarrollando una composición en la que predomina una unidad temática, uniforme y consonante. En la variación, los cambios están controlados por un tema dominante. Yuxtaposición y singularidad. La yuxtaposición expresa la interacción de estímulos visuales, situando al menos dos claves juntas y activando la comparación relacional. La singularidad consiste en centrar la composición en un tema aislado e independiente que no cuenta con el apoyo de ningún otro estímulo visual, sea particular o general. El principal efecto de esta técnica es la transmisión de un énfasis específico. Difusividad y agudeza. La agudeza está ligada con la claridad de expresión mediante el uso de contornos netos y precisos. El resultado final es nítido y de fácil interpretación. La difusividad es blanda, no pretende la precisión. Con ella se consigue más ambiente, sentimiento y calor. Tendencias de composición en el diseño gráfico de envase. El diseño nos ayuda a comprender nuestro mundo y las tendencias nos sitúan en el tiempo. Si bien las empresas están experimentando con nuevos materiales como sustitutos eficaces del plástico, también buscan diseños de envases frescos y únicos. Composición abierta. La primera tendencia del diseño gráfico de envase son las composiciones abiertas. No hace mucho tiempo, los diseñadores solían poner marcos que encerraban los elementos en un orden estricto. Cada parte era visible y estaba representada para lograr la sensación de un diseño terminado. Últimamente, esto ha cambiado hacia diseños abiertos que parecen mostrar solo una parte de toda la imagen, dejando a la imaginación un mundo fuera de la composición. Estas composiciones abarcan el espacio en blanco y evitan una jerarquía clara, dando un sentido caótico, roto y recortado. Composición dinámica o los diseños asimétricos. Actualmente notarás aspectos insólitos, asimétricos y dispersos en la composición del diseño gráfico de envase, donde la información que buscas no estará en el lugar habitual, pues ahora se pretende un alejamiento de los diseños rígidos basados en cuadrículas que han sido estándar durante los últimos años. Este tipo de composiciones brindan más energía y movimiento y exigen mayor atención por parte del usuario, creando una sensación de asombro e interés al desplazarse o leer detenidamente un diseño. Composición continua. Últimamente, una enorme cantidad de marcas comenzaron a emplear formas geométricas en sus diseños. Si bien estas formas no son algo que veremos por primera vez, se usarán con frecuencia para destacar y crear patrones que dominen la totalidad del espacio-formato, pues es la manera más fácil de hacer énfasis, ya que las figuras geométricas siempre han sido del agrado de nuestra vista. Estas formas mantendrán el dinamismo y proporcionarán vitalidad al movimiento, pues no habrá ningún punto que esté determinado por un interés preponderante, creando así una composición continua.